RCR. Muy buenos días. Hoy es 14 de julio de 2020 y es día de Informe RCR. A ustedes a nombre de Jaime Nes en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días y les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv, la radio que se ve. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Iniciamos esta ronda informativa. Comenzamos con información. El gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, según dijo su abogado José Manuel Pinto Monteiro. La decisión final está en manos de un tribunal de ese país. Al equipo de la defensa de Saab se ha unido el ex juez español Baltasar Garzón para liderar una demanda contra Estados Unidos y a Cabo Verde ante el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, bajo el argumento de que se violó la jurisdiccional de Alex Saab, especial para Venezuela. Recordemos que Baltasar Garzón fue el juez que llevó el caso del exdictador chileno Augusto Pinochet y es actualmente el abogado del expresidente de Bolivia, Evo Morales. En otras informaciones tenemos que el régimen informó que en las últimas 24 horas se registraron un total de 237 casos de COVID-19, 193 de transmisión comunitaria y 49 reportados para elevar el número de contagios a 9.707. Por su parte, el diputado Carlos Velasco, vicepresidente del Colegio de Médicos del Estado Zulia, calificó de dramática la situación que vive el personal de salud en esa entidad del país por la falta de insumos que lo protejan del COVID-19. Porque no contamos con los equipos de bioseguridad, no contamos con los equipos de protección personal y en este momento el Zulia se ha convertido en uno de los estados con mayor o con menor capacidad de respuesta a la pandemia. Y hoy, decíamos en el día de ayer, esa situación de indefensión que nos encontramos los médicos en Venezuela y precisamente en el estado Zulia, prácticamente convierten o ponen en camino a nuestro país para convertirse en el país de la región con la mayor tasa de mortalidad de médicos por COVID. Ya lo decía la Federación Médica Venezolana en el día de ayer, donde existen más de 14 médicos en Venezuela que han fallecido por COVID y el Zulia tiene el mayor fallecido con un número de 9. El diputado Juan Carlos Velasco, integrante de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, rechazó el hostigamiento al cual están sometidos los trabajadores de la salud por parte de personas que son ajenas a los centros de salud, pero que actúan en nombre del régimen. Nosotros hemos estado siempre sometidos a una serie de personas, te lo dije al inicial, de supuestos cuerpos policiales, ¿no? En estos casos, ellos han colocado también una especie de milicianos. En el hospital universitario hay una incidencia muy grande de los colectivos que son del régimen, del mismo PSV que están ahí, porque ahí hemos estado, te lo digo nosotros, los diputados de la Asamblea Nacional, y hemos llegado ahí en algunas oportunidades y hemos sido golpeados, maltratados, vejados, instigados para tratar de amedrentar, y que son personas que no representan uno de los cuerpos policiales. Adán Celis, presidente de Conindustria, afirmó que las medidas generalizadas de paralización del país por la pandemia han sido muy fuertes para el sector industrial. Así lo destacó a las 7:10 de la mañana de este martes. La paralización ha sido muy fuerte porque hemos tenido dos sectores, María Alejandra. Un sector priorizado que ha estado trabajando entre el 20 y el 30%, pero tienes otro sector que no es un sector prioritario, pero que ese sector emplea gente. Ese sector industrial, personas ahí trabajando, son familias que están necesitando esos ingresos y a la vez son productos que tal vez no serán de plena necesidad, pero que también independientemente se necesitan.
porque al final la economía es una sola. La economía es como un vaso comunicante que se necesitan una de otra. Por lo tanto, nosotros hemos pedido infinidad de veces a las autoridades que tomen esto en cuenta, que estas medidas generales de paralización total del país no conllevan a nada, sino más bien que sean muy estrictos en el seguimiento de los protocolos de cada sector, para así lograr que podamos combatir la pandemia, a la vez salgamos con las empresas con el menor daño posible, con la menor pérdida de empleo y la menor pérdida de productos a los venezolanos. El presidente de Ecoindustria, Adán Celis, reiteró que el esquema 7x7 es inviable para el sector productivo del país. El sector industrial es un sector que de grandes inversiones, es un sector que está acostumbrado a tratar de trabajar 24 horas, porque son maquinarias que tienen que trabajar, y son maquinarias tardar 2 y 3 días en volverse a prender. Entonces, para poder tomar sus niveles, porque tengan hornos, porque tengan procesos continuos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que hay es que, por eso insistimos, en vez de estar haciendo estas paradas en forma brusca, que lo que hacen es perder la continuidad del proceso y por lo tanto hacer más ineficientes los procesos en los sectores industriales, que eso en qué termina, en productos más costosos, en menos productos en los anaqueles, y lo que sí hay que lograr es darle continuidad, porque ya teníamos en la isla de fantasía. Ya nosotros, todo el sector económico del país venía con una contracción muy grande, producto evidentemente de estos 20 años de políticas económicas equivocadas, y venimos ya en un descenso muy importante de la cantidad de empresas y un descenso en la productividad de las mismas. Por su parte, Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, enfatizó que la economía del país continúa en un poco deterioro, el cual se ha provocado por la pandemia del COVID-19. Y esto lo que demuestra es que no existe voluntad de cambiar y de hacer las cosas bien. Y si tenemos 20 años haciendo las cosas y teniendo unos resultados que han sido muy negativos, que tienen al país en esta situación de crisis, de déficit de alimentos, con una población que está pasando trabajo, con los servicios destruidos, sin luz, con vialidad deficiente, sin gasolina, sin fertilizantes para los campos. O sea, cuando vemos que el modelo no tiene ninguna intención de cambiar, pues entonces hay que comprender que hay que cambiar al técnico de la nevera. Las cosas no se están haciendo bien, pero peor que eso es que no se debe cambiar. Vuelvo al ejemplo de los aranceles. Tú impones aranceles en un país para proteger al sector productivo nacional. Tú le pones aranceles a las importaciones para tú proteger a tu producción nacional. Aquí se va un esquema de liberación total de impuestos y aranceles de muchas cosas que producimos aquí en Venezuela, generándose entonces una competencia desleal con quienes estamos haciendo el esfuerzo aquí para producir. Y usted podría pensar, bueno, pero así va a entrar más barato. Está bien, eso sea cierto, pero no olvidemos, para poder comprar tenemos que tener empleo, tenemos que tener trabajo, y la fuerza económica, los sectores económicos del país somos los que podemos generar empleo, poder adquisitivo y bienestar para la población. Voy al ejemplo específico del sector agrícola. Aquí no paga impuestos ni aranceles la importación de ningún alimento, pero si yo quiero importar un tractor, yo tengo que pagar aranceles. Aquiles Hopkins, presidente, destacó que las autoridades le han dado la espalda a la producción nacional. Triste es que no tienen voluntad ni de escuchar ni de cambiar, porque todo esto se le ha planteado. Porque desde FEDEAGRO, en el mes de enero, enviamos una comunicación donde exponíamos la problemática que había con la medida de liberación de impuestos y aranceles y la necesidad, en dado caso, de liberar a los insumos y a los bienes de capital que desde el sector productivo primario necesitamos. ¿Y cuál fue la respuesta? No es que nos dijeron que, es que ni siquiera nos respondieron, ni siquiera hubo una respuesta diciendo sí o no, ni por qué. Entonces, no hay voluntad de cambiar, no hay voluntad de hacer las cosas bien. No les importa si el país sufre para conseguir su comida, si en el país se les va la luz, si no tenemos carreteras, si la delincuencia crece, simplemente no les importa. Entre tanto, la economista Tamara Herrera aseguró este martes que en el país, en los últimos años, se han abandonado
actividades principales para mantener y hacer crecer la economía. Tienes que preservar la fortaleza financiera de petrolera que no petrolera. Para eso tienes que permitir que hayan los movimientos necesarios, un ritmo de rendimiento, o sea, de tasa de ganancia que permita reinvertir, mantener el personal, la formación del personal, el desarrollo tecnológico, la investigación, etcétera, etcétera, que son las cosas que animan los países, no solo el desarrollo, sino que preservan, fortalecen la capacidad de respuesta ante crisis. Y eso es lo que nosotros más bien hemos hecho todo lo contrario. Entonces ahora nos encontramos con problemas externos, como es el COVID, que es un hecho sobrevenido que pone a prueba todo el planeta, a todos nos está poniendo a prueba, y al mismo tiempo tenemos una situación donde por el mismo desarrollo global en el mundo del comercio, las economías se mueven menos, se demanda menos petróleo, el precio del petróleo no es bajó mucho, ahora se está medio recuperando, pero en el caso venezolano, dada además la restricción de las sanciones, nuestro petróleo se vende a un precio irrisorio, entre otras razones, porque también su calidad ha ido mermando con los años porque se ha descuidado justamente el desarrollo de la propia industria petrolera. En más noticias nacionales tenemos que la pandemia del COVID-19 también ha paralizado los planes de emigrar de los venezolanos. Así lo revela el siguiente reporte de nuestros colegas de La Voz de América. Marieta Hernández tenía boleto aéreo para empezar en abril un curso de inglés en Malta, pero al reportarse los primeros casos de coronavirus en el país, las operaciones aéreas fueron suspendidas y su proyecto quedó paralizado. De hecho, el año pasado me rechazaron 2 visas estudiantiles por ser venezolana, lo cual evidentemente generó en mí una gran frustración. Sin embargo, este año logré poder concretar un plan académico el cual costeé con mis esfuerzos y mis ahorros y que hoy en día está en juego porque no sé si efectivamente voy a poderlo concretar. Esta situación obviamente genera muchísima ansiedad en mí porque es un dinero que probablemente pueda perder si Venezuela no me presenta la opción o me da las medidas para poder salir. Al decidir emigrar, dejó su empleo y ahora teme no tener los suficientes ingresos para sobrellevar una economía que lleva 2 años y medio en hiperinflación. Y la verdad es que estamos en un país donde la incertidumbre juega un rol relevante. No sabemos cuándo efectivamente vamos a poder salir del país. Y dentro de esta situación, Venezuela atraviesa una crisis humanitaria. Federica esperaba comenzar en agosto un posgrado en psicología clínica en Canadá y reencontrarse con su pareja, quien actualmente vive en ese país, pero el gobierno en disputa de Venezuela aún no dice cuándo reabrirá los aeropuertos. Es raro pensar que bueno, a lo mejor ya abre Canadá sus fronteras a los turistas extranjeros, todo esto, y resulta que es por este gobierno como quedó aquí. O sea, es como la desilusión de que ya iba como que a conocer el nuevo hogar y resulta que no. Entre 2014 y 2019, un 19% de los hogares venezolanos reportó que al menos uno de sus familiares se había ido de Venezuela, según un estudio elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. El trabajo también revela que después de la pandemia, la emigración continuará, dadas las dificultades económicas y los bajos salarios. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. 9:16. Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, denunció este martes, 14 de julio, que miembros del ELN ocuparon ilegalmente una posada turística ubicada en Maripa, en el municipio Sucre. Terroristas del ELN ocupan arbitrariamente esta posada en Las Trincheras, capital del municipio Sucre del Estado Bolívar, informó el diputado en Twitter. Aseguró que se trata de 60 hombres armados que se encuentran en el lugar para brindar protección a las balsas mineras que operan en el río Caura. Hace algunos días, De Gracia también denunció la construcción de una segunda balsa minera en este río, el tercero más caudaloso de toda Venezuela, localizado en el sector Chaparrito de Maripa.
9:17. Vamos a escuchar importantes mensajes comerciales y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. En materia internacional destacamos que el número de casos de COVID-19 en el mundo superó los 13 millones y el de las víctimas mortales se ubicó en 573.042, según datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. El país más afectado por la pandemia sigue siendo Estados Unidos, con 3,3 millones de contagios y más de 135.000 muertos, seguidos de Brasil con 1,8 millones de casos positivos y más de 72.000 fallecidos. Precisamente en Estados Unidos, Florida rompió el récord por contagios de este nuevo coronavirus. La Voz de América con los detalles. En Estados Unidos, la lucha contra el COVID-19 sigue mostrando cifras alarmantes. El país sigue a la cabeza en la lista mundial con la mayor tasa de infección, registrando, según la Universidad Johns Hopkins, más de 3.240.000 personas contagiadas por el nuevo coronavirus, seguidos por Brasil e India. Aunque Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts son los estados con mayor número de infectados y muertes en la nación, acorde con la misma fuente, Florida registró un incremento notorio en las cifras contabilizadas. En 24 horas, el estado del Sol evidenció 15.300 nuevos casos de personas infectadas. Para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, los aumentos pueden ser atribuibles a la acumulación de resultados positivos y al retraso en el registro en la base de datos estatal. Cuando los casos son reportados al Estado, son muchas pruebas positivas. Han podido ser hechas 7 días antes, 8 días antes. Con todas estas compañías que lo están haciendo, ellas lo reportan. Cuando resultaron infectados, aún no está claro. Quizás 2 semanas antes. Lo que digo es que se puede tener una gran cantidad de resultados de pruebas informadas hoy y son datos que se van acumulando. Las muertes por COVID
COVID-19 y causas subyacentes en Florida se han contabilizado en 4.242, de acuerdo a cifras oficiales del estado. Los casos de contagio en el condado de Miami-Dade se han incrementado también, remontando a más de 3.500 infectados en un solo día. Expertos médicos de Florida determinan que Miami es el epicentro del COVID-19 en el estado. José Pernalete, Voz de América, Miami. Continuamos en Estados Unidos. Las autoridades de California ordenaron cerrar nuevamente a los negocios por repunte de COVID-19. Más detalles en el siguiente reporte. California vuelve a echar el cierre. Se trata de un duro paso atrás cuando ya estaba en plena desescalada, pero el auge de casos en Los Ángeles y la bahía de San Francisco le llevan a tomar esta impopular decisión. El número de personas hospitalizadas con coronavirus ha aumentado un 28% en las últimas 2 semanas y en base a estos datos, el gobernador Gavin Newsom ha ordenado el cierre de restaurantes, bares, cines o museos que tengan su actividad bajo techo para evitar nuevos contagios. Además, los 30 condados con peores registros de contagios estarán obligados a cerrar gimnasios, iglesias, centros comerciales y otros negocios. Entre estos se encuentran varios condados de la metrópolis de Los Ángeles, lugar que más preocupa ahora mismo a las autoridades sanitarias. Pero además, el inicio del nuevo curso queda aplazado de forma presencial para unos 600.000 estudiantes que no volverán a las aulas a mediados de agosto como estaba previsto, sino que empezarán el curso a distancia. California fue uno de los primeros estados en imponer un confinamiento general en marzo, pero desde hace varias semanas el número de casos ha seguido aumentando hasta llegar a cerca de 330.000, entre ellos más de 7.000 fallecidos. Entre tanto, Francia celebra hoy su Día Nacional con un desfile marcado por la pandemia. Radio Francia Internacional nos amplía esta información. El tradicional desfile del 14 de julio no se celebra esta vez en los Campos Elíseos. Los franceses no verán el tradicional desfile militar con tanques y tropas descendiendo la célebre avenida. Solo se mantiene la patrulla militar aérea, pero incluso esta es reducida. Las ceremonias se concentran en la Concordia y por la noche en la Torre Eiffel, con fuegos artificiales y un gran concierto, pero a puerta cerrada. En la Plaza de la Concordia hay unos 2.500 invitados, la mayoría de ellos, 1.400, son médicos, enfermeros, personal sanitario en general. A los militares y al personal médico se les rinde homenaje este año. Es un reconocimiento nacional por su rol en la lucha contra el coronavirus. Pero algunos enfermeros no se muestran muy entusiasmados con este homenaje. El homenaje ya lo tuvimos con los aplausos de los franceses todas las noches, lo que nos encantó. Pero lo que hace hoy el gobierno es mera comunicación. Es muy gentil y lo aceptamos, pero no lo estábamos pidiendo, no lo esperábamos y tampoco lo necesitábamos. Hubiéramos preferido una visión para el futuro del hospital público y no estos agradecimientos por los últimos 2 meses. El estado de ánimo de estos enfermeros contrasta con las declaraciones de la víspera del gobierno, que calificó de históricos los acuerdos del Seguro de la Salud. Gobierno y sindicatos hospitalarios acordaron ayer un plan de 8.000 millones de euros para el desarrollo del hospital público. La degradación de los hospitales públicos en Francia data de hace varios años, lo que puso de presente la crisis sanitaria. 9:25 minutos, así estamos llegando al final. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.